En el siguiente video se va a hablar de la era de Brezhnev. Se va a hacer énfasis en sus políticas internas y externas. Bueno, sobre la era de Brezhnev vamos a hablar primero de su ascenso al poder. Su ascenso al poder fue arreglado o fue pues más o menos orquestado por Nikita Khrushchev, quien desde un principio lo había declarado como un futuro sucesor a su poder. Nikita Khrushchev en una ocasión lo mandó a una conferencia junto con otros dos delegados en los que él afirmaba que alguno de ustedes iba a ser su sucesora al poder. Así sucedió y es cuando Brezhnev asciende al poder. Una vez asciende al poder, pues Brezhnev empieza a ejercerlo y se van a caracterizar partes de su política interna y también partes de su política externa. Entre las cosas que hizo Brezhnev se encuentran cosas positivas en la política externa y también la política interna, pero se encuentran más cosas negativas que positivas. Una característica principal de las políticas internas es el estancamiento económico y otra también es el que, o bueno, la falta de artículos básicos de la canasta del hogar en Rusia, lo que originó a su vez el nacimiento de un mercado negro. Bueno, a continuación vamos a extender un poco la información. El estancamiento económico se debió básicamente a la concepción que tenía Brezhnev, una concepción pues socialista del gobierno, y esta concepción socialista no dio como una apertura económica grande, generando así un estancamiento. Al haber estancamiento, se relaciona lógicamente a los ingresos que recibía la gente, a los ingresos y a la capacidad de compra del Estado, porque el Estado proporcionaba en esa época los alimentos. Y pues al no haber alimentos no había los artículos básicos, y al no haber artículos básicos la gente de todas formas los necesitaba. Es por ello que empieza el nacimiento de un mercado negro en, en Moscú y en diferentes lados. Además hay que tener en cuenta que Moscú en esa época era uno de los territorios o ciudades donde se les daba como un especial trato y había más como más abastecimiento. Es por ello que nace el mercado negro y a su vez las satisfacciones pues de los rusos, por así decirlo, en esa época no se veían bien suplidas, pues eh, el hecho de que hubiera tanta cantidad de comida en Moscú no permitía que hubiese en diferentes, en diferentes lugares de la Unión Soviética la comida necesaria para satisfacer dichas necesidades. Por otra parte, en las políticas externas eh, podemos hablar de que hubo algunos beneficios y muchas desventajas. A continuación vamos a hablar de los siguientes beneficios y desventajas. Como decía anteriormente, había políticas interiores y políticas exteriores. En la era de Brezhnev, las políticas exteriores tuvieron algunos beneficios, pero tuvieron muchas desventajas. Bueno, entre las desventajas que se pasaron en la era de Brezhnev fue que se acrecentó la oposición al régimen socialista en la Unión Soviética. En parte se acrecentó la oposición por la invasión a Checoslovaquia. La invasión a Checoslovaquia acarreó muchas cosas negativas para la Unión Soviética. Entre ellas se encuentra la muerte de 13.833 soldados. Esta muerte de estos 13.836 soldados se suma además a una inversión de aproximadamente 30 millones de dólares en arsenal de guerra, y esto hizo que se acrecentara la oposición. La oposición esta vez se hizo como más presente que en años anteriores, pues esta vez, cosa que no sucedía o no sucede muy a menudo durante esa época en la Unión Soviética, fue que la oposición salió a plaza pública a protestar. Entre los pocos beneficios que se encontró en la política externa de Brezhnev se encuentra la jubilación. La de la jubilación fue un poco más corta. Eh, También hubo grandes ventajas en el sector militar, puesto que el sector militar se había reducido de 3 a 2 años, y la marina también se había reducido de 4 a 3 años. Pero como vemos, la constante en esta política de Brezhnev es que fueron las desventajas. Asimismo, las denominadas antiguamente purgas estalinistas se hicieron todavía más fuertes. En parte esto se debió a que la oposición cada vez ejercía mucho más presión sobre el gobierno, y las purgas estalinistas consistían básicamente en sacar y dejar aparte a toda oposición que
a toda oposición, ¿no? A toda opinión que fuera opuesta a la ideología socialista o la ideología comunista. Pero en el caso de Brezhnev, pues difería de Stalin, puesto que Stalin en sus purgas se enfocaba más como hacia el sector gobierno, y en cambio en esta parte de Brezhnev, como ya dije, como se acrecentó también la opinión civil y la oposición civil, pues también a su vez esta oposición civil se vio atacada por el gobierno. Entonces las purgas estalinistas se enfocaron también hacia la gente, hacia los civiles, y una vez pues se ataca a los civiles, Brezhnev empieza a tomar medidas un poco drásticas como quitarles el empleo, también exiliarlos políticamente, todo ello también sumado a las tensiones generadas por la invasión a Checoslovaquia hizo que Brezhnev tuviera que lidiar con muchos problemas. Esta es una mezcla de problemas internos. En conclusión a las anteriores ideas, podemos decir que las políticas internas y externas de Brezhnev se caracterizaron por no ser muy buenas para el pueblo, pues en el lado de las políticas internas derivó en un estancamiento económico que a su vez afectó a los ingresos del Estado, y al no haber ingresos en el Estado, dejó de haber artículos disponibles en las tiendas para la gente, y los artículos eran artículos básicos, artículos del hogar, artículos del día a día. Por otra parte, y siendo mucho más graves, las políticas exteriores también fueron demasiado malas. Por un lado, sí hubo algunos beneficios, sobre todo en la parte del trabajo, de los años de prestación de servicio militar, pero por otra parte también hubo muchas desventajas. Todas estas desventajas debieron una oposición, es decir, que el gobierno de Brezhnev no contaba con un gran apoyo, y hay que entender que eso todo se origina en parte por una política externa hecha por Brezhnev, fue la de la invasión a Checoslovaquia, que derivó en la muerte de 13.833 soldados, y además el gasto de 33 millones de dólares en el arsenal de guerra. Todo esto fue una gran cantidad de plata que, sumado a lo que ya dije anteriormente del estancamiento económico, hizo que se hundiera todavía más en la pobreza y en el estancamiento económico la Unión Soviética.